El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Aquí comienza Filosana, Pedagogía del Alma, un espacio radial promovido por la Vicerrectoría Académica, en el cual abordaremos una filosofía terapéutica desde la educación. Conduce y dirige Camilo Saavedra. Filosana. Hola, apreciada comunidad, buenos días, ¿cómo se encuentran? Mi nombre es Camilo Saavedra, hago parte de la Vicerrectoría Académica liderando este proyecto que se llama Filosana, impulsado por la Universidad Pedagógica Nacional. Hoy nuevamente me acompaña el compañero de batalla discursiva, Giorgio. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Camilo, nuevamente agradecido por acompañarte. Un saludo grande a todas las personas que están escuchando esto y que lo van a escuchar cuando puedan. Y un saludo grande también a Mario Enríquez. Bueno, hoy queremos abordar la noción o relación entre mitología, educación, psicología y alma, que pareciera ser un poco rara, tú dirías, Giorgio, parece ser un poco hasta forzada. Pero vamos a tratar de demostrar que no es tanto así. Quisiera arrancar con una frase que está en el Fedro de Platón, en un libro que vamos a abordar que se llama Pan y la pesadilla de James Hillman. Dice Sócrates, citando a un dios que se llama el dios Pan. Oh Pan, oh Dios querido y demás dioses de este lugar, concédeme el ser bello en mi interior y todo lo de mi exterior esté en armonía con lo que hay en mi interior. Platón, Fedro 279b. ¿Por qué arrancamos hoy con esta frase? Que Sócrates está invocando a un dios que se llama el dios Pan. Porque quisiéramos abordar una relación que hay entre el pánico, en este caso asociado con el dios Pan, a su vez como el pánico en cierto sentido es una experiencia formativa, y cómo el pánico de una u otra manera tiene que ver con lo instintual, con lo instintivo, que por lo menos siguiendo lo que dicen algunos mitólogos, ¿no? Tal como Carkerengi, Joseph Campbell, estas figuras míticas, Robert Graves, estas figuras míticas, por lo menos para algunos de esos pensadores, las figuras míticas no necesariamente son cuentos externos, sino que de una u otra manera están expresando una sabiduría que se va dando, por decirlo así, en la experiencia humana, y como nosotros tratamos de poner en relevancia una sabiduría que se va dando, digamos, en torno al alma. Como lo hemos mencionado en otras ocasiones, la palabra alma, como nosotros lo utilizamos, tiene como fin poner de relieve las expresiones de la psique, para no utilizar la palabra mente ni utilizar la palabra pensamiento, sino utilizamos la palabra alma, que ha sido una derivación semántica que digamos que en la modernidad pasó a ser mente. Sin embargo, nosotros creemos que el valor semántico de la palabra alma como que invoca, inspira, como que da cierta cercanía y profundidad. En ese sentido, Pan, como para contar rápidamente algo del mito, es digamos que una de sus falencias, por decirlo así, es feo. Una de las tradiciones va a decir que es hijo de Zeus con una ninfa, y él nació mitad cabrio, digamos, y mitad hombre, con cuernos. Entonces, inicialmente, digamos, como que fue denostado como por los demás dioses, y fue, digamos, propuesto, más que propuesto, digamos que instaurado en la naturaleza. Y en la naturaleza él persigue las ninfas, bueno, hace una cantidad de cosas. Es el dios también tiene una cierta parte de danza, de música, tiene que ver con lo instintual. Y digamos que el dios Pan de una u otra manera se entiende como una figura que hace parte de la naturaleza y que está en comunicación con ella. En la mitología griega, digamos que Pan tiene varias historias. Una de ellas es cuando lo ponen a competir con el dios Apolo, por quien tocaba mejor la flauta, perdón. Y Pan, digamos que pues Apolo es el dios de la música, pues obviamente gana Apolo, pero digamos que ponen a un amigo de Pan, dice que Pan lo hizo mejor, y Apolo
digamos que así, en venganza, lo privó del oído. Y lastimosamente, digamos que eso pasa muchas veces cuando nosotros de una u otra manera atentamos contra los dioses, en esta metáfora, y nos podemos privar. Dado que de una u otra manera, en cierto sentido, el dios Pan, Plutarco nos va a decir que el dios Pan lo mataron los cristianos. Plutarco dice una frase muy famosa y es: al dios Pan lo mataron los cristianos, se escucha su grito en la naturaleza. Y si nosotros, digamos, extraemos esa digamos, reclamo de Plutarco, un filósofo neoplatónico, en cierto sentido nosotros podemos encontrar hoy en día cómo el dios Pan de una u otra manera grita en la naturaleza, y como lo vamos a ver en un momento, cómo el dios Pan, que tiene que ver con la palabra pánico. Pan significa todo o todos, pero también, digamos, de ahí deriva la palabra pánico, cuando uno siente esa sensación de pánico, ¿no? Y que el pánico tiene que ver mucho con experiencias que parecieran ser lejanas, pero pueden ser muy cercanas, ¿no? Porque, por ejemplo, en consulta, nosotros aquí que hacemos en Filosana, aquí en la Universidad Pedagógica, que escuchamos a nuestros estudiantes, compañeros, profesores y parte administrativa, escuchamos cómo el pánico también viene derivado de la sexualidad y cómo las personas pueden sentir pánico frente a lo sexual. Algo que tiene que ver con lo instintual, con el dios Pan. ¿Tú cómo lo ves, Giorgio? Efectivamente, hablar del alma es algo complicado. Complicado porque suele tomarse de una postura maniqueísta, o el alma es algo sagrado que va aún más allá, alejándolo de la tierra, o el alma no existe y somos lógica y razón cerebral y productos de la mente. Bueno, entonces hay una pérdida de ver el alma más allá, de ver el alma como una parte del mundo. Y esto también, si bien parece un poco descabellado, sí tiene mucha conexión con el tema de la sexualidad y de la sensualidad, del sentir, del conocimiento por medio del tacto, de los diferentes sentidos. Y en la educación esto está muy marcado, Camilo. Efectivamente, ha habido un alejamiento a eso, e incluso una especie de pánico. Efectivamente, uno de los grandes problemas, de las grandes discusiones en la sociedad, es cuando se habla de diversidades sexuales en el aula, cuando se propone hablar de educación sexual en el aula, cuando se propone hablar de educación reproductiva en el aula, y pues fuera del aula también. Entonces, claro que es un tema que se tiene que pensar mucho a nivel pedagógico, y pensar el alma como algo que vaya más allá de una cuestión divina o en camino a lo divino, o una cuestión netamente mental de procesos racionales, reitero, de cortes positivistas. Sí, muy, muy interesante lo que tú dices, porque nosotros lo que tratamos de hacer es poner de manifiesto cómo hay otras maneras de ver y tratar de interpretar, digamos, lo que ocurre, ¿no? Lo que nos puede ocurrir. Y esta relación entre pan y mitos, o que, digamos, de una u otra manera es una relación entre la patología y el mito, encontramos como una serie, por lo menos, de propuesta que nos hace como entender, o por lo menos ver, no sé si sea precisamente la palabra sentido, pero sí nos permite ver de una u otra manera cómo un mito nos habita, ¿no? Dice James Hillman que un famoso, digamos, psicólogo, Rocher, analizó cómo las pesadillas tenían que ver con los animales, y a su vez cómo en las pesadillas se estaba expresando algo instintivo, algo miedo, algo con el pánico y algo con la sexualidad. Una misma lucha que estamos viviendo, digamos, algunos, al no reconocer que la naturaleza también tiene sensualidad, sexualidad. Mira que es muy interesante cómo muchas personas en la pubertad experimentan estos síntomas de pánico con su sexualidad. Y también es muy interesante ver cómo muchas personas ven en el instinto sexual algo a pelear y a, digamos, a rechazar, ¿no? Obviamente nuestra tradición cultural está, pues, digamos, marcada por el cristianismo, y el cristianismo va a hacer mucho énfasis en perseguir el instinto sexual, lo va a condenar, ¿sí? Y claro, ¿qué camino le quedó al dios Pan para presentarse? Se presentan pesadillas, se presenta en medio del pánico,
se presenta, digamos, en esos lugares en los cuales la naturaleza es negada, porque claro, como lo instintual hace parte, digamos, de lo natural, esta naturaleza negada afuera, por decirlo así, negar que la naturaleza y que nosotros tenemos como partes instintivas que se expresan, digamos, en este caso en el mito, se nos introyecta. Se nos introyecta y lo vivimos de manera con pánico. Sabes que yo creo que pensándolo, digamos de otra manera, una cosa que uno ve en redes sociales es cómo las personas tienen pánico a ser heridas. ¿Tú has visto, digamos, cómo en redes sociales, por ejemplo, las personas dicen, bueno, tú me contabas que no es casi redes, pero no sé si has visto mensajes que dicen, la persona que me ame debe amarme únicamente a mí, o yo pido una fidelidad absoluta, o yo pido ciertas cosas porque le da pánico. Tiene pánico, digamos, de entregar su vulnerabilidad sensual y sexual, y también sus emociones, ¿no? Porque es que no solo lo sexual no solo está separado de lo, digamos, de esta parte, por decirlo así, como más elevada, sino que lo instintual hace parte de eso. Y por eso muchas personas tienen pánico y por eso se defienden. Y claro, nosotros, digamos, la cultura ha hecho barreras, o la civilización mejor, ha hecho barreras para defenderse de un dios, ¿no? Pues un dios de la naturaleza. Sin embargo, mientras que la gente más se defiende del dios Pan, curiosamente, más nos ataca a él. ¿Cómo nos ataca a él? Por medio, digamos, de enfermedades tal vez como lo mórbido. Tú puedes ver, digamos, cómo hay personas que tienen como un síndrome en la sexualidad alterada. Tú puedes ver cómo hay personas que niegan la sexualidad afuera, pero también, digamos, consumen mucha pornografía o consumen muchas redes, digamos, viendo todo esto, esa parte instintiva. Entonces, de una u otra manera, el Dios está ahí presente. Como que es como si nos estuviera diciendo, mira, ustedes me negaron en la naturaleza, ustedes me reprimen a mí, pero yo a ustedes los enfermo y no les dejo tener una vida tranquila y nos da pánico. Algo de eso pasó en la pandemia, ¿no? Era un pánico generalizado porque de una u otra manera el Dios se hacía presente en la psique de las personas, bueno, mitológicamente hablando y simbólicamente hablando, ¿no? El Dios se hacía presente en la vida de las personas y era un pánico. Y a mí me parecía muy curioso, no sé por qué, pero porque mucha gente compró mucho papel higiénico. Era una cuestión, el pánico, pero es el pánico, claro, digamos que es una función del cuerpo natural, pero es como un pánico a no tener con qué, digamos, asearse, ¿sí? Entonces, era como, es como unos ejemplos que se me ocurre mencionar de cómo el dios Pan se empieza a presentar, a pesar de que nosotros lo neguemos y a pesar de que, claro, cierta parte de la civilización lo haya negado. ¿Tú qué opinas? Hay muchos puntos relevantes. Quiero comenzar de que efectivamente el dios Pan, pues poniéndolo ya no como figura mitológica, sino más como una metáfora, si bien se trató de matar, sigue vivo y va a seguir vivo. Y este pánico, por ejemplo, a la sexualidad, no es solo de la adolescencia. Eso sigue para toda la vida. Sí. Gente con formas diferentes. No voy a entrar en especificaciones, ya ustedes las pueden averiguar. Y incluso eso se refleja desde la niñez, ¿sí? Y desde la niñez se va, digamos que lanzando ese pánico o cimentando, formándose ese pánico. Y ese pánico lo vemos también en cosas que parecen ser más lógicas, que habla, por ejemplo, mucho Bauman de esto en temas sobre peligro dentro de la sociedad y cómo el pánico ya no solo es algo que se nos presenta, sino es algo que se nos provoca. Porque el pánico se vuelve una forma de que tengamos que consumir. Por ejemplo, mi casa tiene que estar en un conjunto con vigilante, porque la ciudad es totalmente insegura. No, yo no puedo andar en transporte público, tengo que endeudarme y si puedo, mejor endeudarme por una camioneta con vidrio blindado. Entonces, vemos cantidad de gente, obviamente no proporcionalmente, pues no son la mayoría porque eso es muy costoso, pero vemos incluso que hay mucha gente que se endeuda con tal de conseguir estos símbolos que por supuesto dan un estatus, pero también dan como una sensación de respuesta a ese pánico. Sin embargo, hay cosas que son inevitables, que por más de que gastemos dinero, nos endeudemos o tengamos créditos o compremos una casa con muchos vigilantes,
hay cuestiones que van a tocar a nuestra puerta sí o sí, como la crisis climática. Claro, lo que tú, digamos, terminas contando y es este Dios que pareciera ser, digamos, que está por fuera del mundo natural, se nos presenta, ¿no? Y se nos presenta, digamos, en aquello que nosotros le tememos. Dice James Hillman, los polos de sexualidad y pánico que pueden pasar instantáneamente de uno a otro o activarse entre sí revelan los extremos más crudamente compulsivos de la atracción y repulsión. El pánico nos hace huir a ciegas, en una desvanada general. La sexualidad hace que nos volquemos con la misma ceguera sobre el sujeto con el que quisiéramos copular. Pan, en cuanto señor de la naturaleza interior, domina las reacciones sexuales y el pánico, y se sitúa entre ambos extremos. Su autodivisión se presenta en el himno homérico, por medio de sus dos regiones, las cumbres nevadas y escarpadas y los suaves valles y cuevas. Y a nivel mitológico, en el fálico Pan, perseguidor de la ninfa, que huye presa del pánico. Ambos se inscriben en el instinto, marco arquetípico en el cual constituye el núcleo de la experiencia humana. Estos dos focos del comportamiento de Pan, que representan la ambivalencia inherente del instinto, también parecen en su imagen, que ya comenta Platón en Exucratilo 408c. Es tosca, rústica, sucia por debajo, delicada y provista de cuernos espirituales por arriba. Sin embargo, a pesar de toda su naturalidad, Pan es una criatura que existe, no tanto en el mundo natural, pero sí en el reino imaginal. Cuando tenemos esta relación en la que la sexualidad y el pánico nos acechan, ahí tenemos vivo al Dios Pan. Vamos con esta pequeña pausa y ya regresamos. En Colombia, tenemos miles de historias por contar, cientos de territorios por descubrir y en la Universidad Pedagógica Nacional, esas historias y territorios están presentes en los sueños y voces de los jóvenes que se forman para ser maestros y maestras de un país con equidad, paz y justicia social. Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. Estás en sintonía de Filosana. Bueno, seguimos en esta relación entre pánico, la naturaleza, la psicología y lo sexual. Como les veníamos comentando, entonces el dios Pan tiene que ver como con la sexualidad. Una parte, digamos, que se nos presenta del mito dado que tiene que ver con la naturaleza y nuestra parte de nosotros, por decirlo así, los humanos, es una parte, digamos, que tiene instintual, ¿no? Y curiosamente vamos a trabajar o explicar, no sé si explicar, más bien mencionar un tema que por lo menos a mí me llama mucho la atención, que menciona Hillman acerca del dios Pan y tiene que ver con la masturbación. Dice, como ya se ha explicado en otro lugar, la masturbación aúna dos aspectos del espectro instintivo. Por un lado, el impulso, por otro lado, la conciencia y la fantasía que acompañan y desvían ese impulso. Durante largo tiempo hemos confundido la vergüenza que acompaña la masturbación con una prohibición social, es decir, con una autoridad censora interiorizada. Durante largo tiempo hemos creído que la masturbación es incorrecta porque no tiene ningún fin externo visible. Biológicamente no promueve la procreación, de modo que debe ser antinatural. Emocionalmente no favorece la relación, de modo que debe ser autoerótica y contraria al amor, y socialmente no conduce la libido al vínculo social, de modo que debe ser anómica, esquizoide e incluso suicida. Nuestras maneras habituales de considerar proceden exclusivamente desde el punto de vista de la civilización. Su inhibición también la entendemos desde dicho punto de vista. La preocupación introspectiva, los sentimientos de culpa, el conflicto psicológico, en una palabra, los fenómenos inhibidores de la conciencia se prohíben simplemente. La voz de la autoridad que prohíbe, un superyo. Bueno, él está aquí mencionando como de una u otra manera algo que ocurre
y por qué Pan, a pesar de que pareciera ser un mito que está afuera, seguramente es un mito que todos vivimos. Y pues la masturbación, digamos que hoy en día creo que no es un tabú, creería que no, ni para mujeres ni para hombres, no sé. Pero sí quisiera señalar este punto, y tú qué opinas, Giorgio, en cómo lo que nos dice el autor, ¿no? Cómo por un lado la masturbación pareciera ser que no tiene ningún fin ni biológico, ni vincular amorosamente, ni vincular socialmente, y pareciera ser como una cuestión, sí, esquizoide social. Sin embargo, el impulso que acompaña la compulsión está, digamos, de la masturbación existe, y aparte de eso que se derivan dos planos, ¿no? El plano de la fantasía y de la imaginación, porque en la masturbación es posible solo gracias a la imaginación, y también el impulso instintivo por realizarlo. Claro, entonces de una u otra manera, si Pan ha estado, digamos, reprimido en la naturaleza, se ha introyectado, digamos, en un fenómeno como la masturbación. Bueno, a nivel educativo ese es un tema bien complicado, porque efectivamente sí hay toda una serie de taras sobre el tema de la masturbación, especialmente en el aula. También, lógicamente, por temas de los procesos de madurez, se puede coger o con escándalo o como broma, ¿sí? Porque es normal que eso pase. Además, porque es un tema que, si bien es normal su práctica, también es un tema tan íntimo que al no exponerse puede ser chocante, ¿sí? Puede ser chocante al hablar, puede ser chocante que de pronto digan, no, el profe nos habló hoy de masturbación. Pero es un tema que hay que trabajarlo, sobre todo porque ahora se está viendo una contracara de la moneda. Ya de pronto no hay tanto una represión sexual, que sigue existiendo, no lo voy a negar, pero ahora se ve una hipersexualización, pero de una forma que para mí personalmente es preocupante, que es ver el ser humano como un producto que puede dar una satisfacción sexual, pero no lo vemos como una persona en su complejidad. Y pues es una postura errada que detrimenta al otro y que se tiene que tocar. Y ahí es algo que, una pregunta que yo me hago, o sea, ¿no sería interesante ver a Pan como una parte de todos nosotros? En eso estamos, apreciado Giorgio. En ver como Pan, como un mito, por lo menos como nos lo acerca James Hillman, no nos acerca a la masturbación como desde un punto de vista biológico, como ya él mismo dice, ni desde un punto de vista autoerótico, sino lo que nos está diciendo es como la masturbación es un producto, por decirlo así, del Pan que nos habita a nosotros, del Dios del instinto y de la naturaleza que está en nosotros. Porque claro, como el mito lo dice, el Dios Pan es Dios cabra, digamos que tiene una parte que tiene cuernos y tiene una parte, digamos, que es como una especie de macho cabrio, así que tiene, digamos, de su cintura para abajo es un cabrio. Y tiene un falo muy grande porque la naturaleza, él la germina, la copula con la naturaleza para que la naturaleza pueda, digamos, reproducirse. Esa figura va a pasar como, si no estoy mal, entre el siglo XIII, es cuando no recuerdo el dato histórico preciso, pero sé que en el siglo XIII esa figura del dios Pan la tomaron en un concilio para decir, ese se parece al Satanás de la Biblia, al Lucifer de la Biblia. Y ahí pasó, digamos, como toda esta tradición con Bajomet y como en varios círculos. Sin embargo, volviendo a esta cuestión de cómo el pánico tiene que ver con la masturbación, nos dice James Hillman, la masturbación, alivia la angustia, pero también la causa a otro nivel. El miedo al mal de ojo se conjuraba, como todavía se hace en algunas sociedades, con la manipulación genital, o por lo menos con signos genitales. Apartarnos del miedo está tocando a su vez el sexo, propiciando a Pan, inventor tanto de la sexualidad como del pánico. La sexualidad que aparta el miedo no es el coítico, es decir, la relación con otra persona o incluso con un animal, sino la masturbación. Claro, aquí lo que nos está diciendo Hillman es cómo de una u otra manera la masturbación ha estado también en otras comunidades y cómo en otras comunidades la masturbación se ha conjurado como una especie de defensor contra males del mismo Pan. Porque en cierto sentido, como lo va a decir él, la patología solo cura la patología. Es decir, entrar por este camino, digamos que podría decir errático de lo que es la masturbación, de una u otra manera podría
recuperar lo que en la masturbación se está perdiendo. Dice él, de modo que considerar que la masturbación se haya gobernada por el dios Pan, dios cabra de la naturaleza, se haya gobernada a su vez por el quien la inventó, podemos considerar una expresión suya. Esta afirmación mitológica establece que la masturbación no es una actividad, es una actividad instintiva natural inventada por la cabra para el pastor. También dice que la masturbación posee significado y está sancionada por la divinidad, puesto que pertenece a un dios. La actividad mímesis del dios la boca la hace aparecer en el cuerpo concreto. La masturbación es una manera de representar el dios Pan, y es la intuición que tú mencionabas, Giorgio, de cómo la masturbación de una u otra manera es la introyección del dios Pan. Y por eso da miedo, pánico y también toda la cuestión, digamos, que se practica en soledad y todo esto, ¿no? Y pues lo que hemos tratado de hacer hoy o estamos tratando ya, es mostrar cómo un mito que tiene que ver con la psicología, que en este caso es la psicología tanto de la naturaleza como de la masturbación, se vive y se habita, digamos, en las alcobas, en los lugares donde las personas puedan hacer esta actividad. Porque, claro, digamos, cuando una persona está muy angustiada, se le pide eso. No sé, yo vi, no sé si es una noticia verdad o no, no sé, pero yo me imagino que no. Pero una vez vi una entrevista, un meme, o no sé si era verdad, una entrevista que le hacían a Messi, el jugador de fútbol, y decía, yo aconsejo a los hombres que se masturben antes de tomar cualquier decisión, porque así bajan el pánico y la ansiedad. Mira, y eso hace parte como de la cultura popular. Sí, pan es todo. Se hablaba de Pantalos, un solo mar. Se hablaba de Panacea, un solo continente. La Pangea, perdón, ahí cometí un error, pero también la Panacea, lo que cura todo. Bueno, entonces, pues Pan, al ser todo, pues todo imbuye, digamos, las cosas positivas y negativas, afectos que nos pueden ser felices y tristes. Y pues eso puede también pasar con las prácticas sexuales. Sí. Una práctica sexual nos puede alegrar o nos puede decepcionar profundamente. Claro, entonces es tal vez como para la sesión de hoy, o por lo menos lo que quisimos hacer hoy fue mostrar cómo los mitos no existen tanto afuera, sino existen dentro de nosotros, nos habitan. O sea, no es algo que no es un relato que uno pueda encontrar en la mitología, claro, sino es algo que nos está habitando y nos habita instintivamente. Y algo que me parece súper interesante y bonito es que no explican la cuestión biológica, sino la explican desde un punto de vista mítico, y cómo estos poderes míticos siguen en nosotros y persisten en nosotros. No sé si tú quieres decir algo para cerrar. Claro, invito a todas las personas, a todos los profesores, y pues ahí especialmente a todos los profesores de ética, filosofía y religión, que abracemos la figura de Pan. Abracemos la figura de Pan en el aula, porque nos va a dar elementos críticos y de crecimiento educacional muy interesantes, y nos va a poner a reflexionar sobre la vida. Ya no vamos a hablar de la deontología de una forma aburrida, y bueno, que puede llegar a ser aburrida para los que no les gusta el tema y lejano, sino podemos implicar la deontología, por dar un ejemplo, a cuestiones de la vida diaria. Entonces, sí, es una invitación a todos a que abracemos a Pan y que la educación también vuelva a abrazar a Pan. Bueno, esperemos que tenga sus encuentros con Pan en su intimidad. Le agradecemos a la comunidad de radio de la Universidad Pedagógica Nacional. Muchas gracias. Los invitamos a seguirnos en iVoox, en Spotify, y hasta pronto. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.